Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más estamos con vosotros pues para intentar hablar, explicar y daros a conocer un poco cómo es la situación económica de nuestro país, cómo va la economía y todo ese tipo de cosas. Como comprenderéis, en esta semana no nos queda otra que hablar de ese debate que ha sido tan manido y tan hablado y tan famoso que se ha producido en el Senado, en el que hemos visto un enfrentamiento entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Pero ese debate tiene muchas diatribas y muchas estrías por las que podemos hablar. Y además hoy tenemos la suerte de contar dentro de lo que es el programa a una persona que estuvo allí de manera directa, como es José Vicente Mari, que es el secretario de Área de Comercio, Turismo e Industria del Partido Popular, además de ser el portavoz de presupuestos, y junto con él estará también nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua y un amigo que se ha incorporado hace muy poco a la tertulia de Café de Economía, pero que nos congratulamos enormemente de que esté con nosotros, como es Luis Montoto, el jefe de economía de un maravilloso y prestigioso diario que los andaluces podemos estar contentos de que siga siendo una referencia vital de Andalucía fuera de la región, como es el ABC de Sevilla. Estoy hablando de nuestro amigo Luis Montoto, que sé que estará con frecuencia con todos nosotros. Espero que dentro de poco se incorpore el portavoz de presupuestos del Congreso, Víctor Píriz, que viene de hacer sus cosas y está corriendo como buen triatleta que es para conectarse de manera lo más pronta posible a nuestro programa y contarnos también sus opiniones sobre todo lo que ha sucedido esta semana. Pero antes, con nuestro subdirector, con Miguel Ángel Paniagua, daremos el editorial del programa. Buenos días, don Miguel Ángel. Adelante con el editorial. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Hemos empezado fuerte este nuevo curso político con un debate en el Senado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Digo debate, aunque no es tal, por la utilización torticera por parte del presidente del Gobierno de los tiempos de debate. 130 minutos contra 27, 46 minutos en la réplica utilizados por el señor Sánchez, prácticamente en su totalidad para descalificar al señor Feijóo. Seguro que lo que escribieron las normas de las Cortes Generales dando tiempo ilimitado al Gobierno no pensaban en que llegaría Pedro Sánchez para tener un comportamiento tan antidemocrático. La democracia no se defiende solo con leyes. Todo no se puede legislar. Necesita el comportamiento democrático de todos, especialmente de los miembros de los poderes del Estado. Además de las descalificaciones, el presidente del Gobierno trasladó algunos mensajes que nos sorprendieron mucho. El primero de ellos fue que todos volvíamos de vacaciones. Por más paripés que haga en Moncloa, es obvio que está desconectado de la realidad. Cuando millones de españoles no han podido salir de vacaciones, se han tenido que quedar en sus casas ante los precios turísticos tan elevados y especialmente por su falta de recursos con una inflación que, recordamos, lleva ya más de 3 meses en 2 dígitos, algo que hace inviable llegar a fin de mes y menos irse de vacaciones a casi la mitad de las familias españolas. Repitió que la invasión de Ucrania y la situación de la energía nos afecta menos que al resto de países de nuestro entorno y por eso nos preguntamos por qué estamos los últimos en la recuperación pospandemia de toda Europa y tenemos una de las inflaciones más altas de Europa. Parece obvia la respuesta, la gestión. Pero lo que es más sorprendente es que nos dijo que no podían caer en la autocomplacencia. ¿Autocomplacencia de qué? ¿De ser los últimos? Sobre los fondos europeos no nos dijo nada sobre los resultados ni sobre la ejecución. Volvía a hablar de las transferencias de fondos desde la Unión Europea y desde la Administración Central de las comunidades autónomas y las administraciones locales. Fondos que se mueven pero que no acaban llegando a ningún sitio y por tanto con nula incidencia ni en el crecimiento ni en la transformación de nuestra economía. Y recordemos que este era el objetivo. También nos trasladó que apuesta por la consolidación fiscal cuando tenemos el récord en déficit e incremento de la deuda de toda Europa para enmarcar. Y por último, después de decir que no hay más acuerdos Partido Popular, Partido Socialista por culpa del Partido Popular, volvió a hacer oposición a la oposición como lleva haciendo desde que es presidente. Cuando no sabes gobernar, tienes que hacer esto. Muchísimas gracias. Por empezar un poco de manera cronológica cómo sucedieron todos esos hechos, hay que decir
que en el Senado el reglamento a la hora de exponer un tema, en este caso energético, establece que el presidente del gobierno tiene de alguna manera libertad de tiempo, pero lo que se vio allí con respecto al líder de la oposición no solo fue que le obligaron a ceñirse a esos 15 minutos y a los 5 de réplica, sino que incluso hubo una pequeña persecución por parte del presidente del Senado, Underhill, a la hora de tener una cierta flexibilidad que se puede tener. José Vicente Mari, tú estabas allí. ¿Cómo viste todo aquello? Porque la verdad que fue esperpéntico. El abuso por parte del presidente del gobierno en fondo y forma fue brutal, ¿no? Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, y lo decía bien Miguel Ángel en la editorial, ¿no? Hay una cosa que se llama usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres parlamentarios también, y que responden evidentemente al buen sentido de las cosas, ¿no? Y a saber que si en un momento de tanta trascendencia para nuestro país hay un debate entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pues hay que dejar que el debate sea debate. A lo que asistimos el martes fue a... Bueno, yo creo que la gran conclusión del martes es que ya tenemos oposición, ¿no? Porque evidentemente el presidente del gobierno se situó en el lugar del opositor y el que hace la oposición, a Alberto Núñez Feijóo. Fue desequilibrado en cuanto a los tiempos, fue desequilibrado en cuanto a la cortesía parlamentaria. El presidente del gobierno no conoce esa palabra ni conoce los usos y costumbres parlamentarios, y fue excesivo en venir a contar cosas que no venían a cuento, ¿no? Yo creo que lo que se demostró es que la principal preocupación de Sánchez no son los españoles. La principal preocupación de Sánchez es Núñez Feijóo. Y esto es lo que demostró el debate. Yo creo que esta es la primera conclusión, y a partir de ahí ya iremos desmenuzando más. Bien. Luis, vamos a ver, los políticos opinan eso, pero tú como periodista, ¿cómo viste ese debate? Y especialmente te hago una pregunta. ¿Tú crees que Feijóo se equivocó a la hora de retar a Sánchez? Porque, o sea, quizás por un poco de novateo quiso retar al presidente del gobierno y luego le cayó la del pulpo en la sesión plenaria. Yo creo que Feijóo no se equivocó en la medida en que él necesita, como no está en el Congreso y estando en el Senado, necesita esa posición pues, para demostrar que realmente es la oposición, ¿no? Como es lo justo y natural. Es cierto que las encuestas, ahora mismo Feijóo tiene unas encuestas inmejorables, periódicos de todo tipo de tendencia y todo tipo de empresas demoscópicas pues coinciden en que ya asume una mayoría, y quizá pueda haber una postura conservadora de no retar al presidente y mantener... pero bueno, creo que el presidente, que Feijóo hizo bien retando a Sánchez, porque necesita no ser conservador, sino que los tiempos necesitan ser arriesgados, ¿no? Y salir a ganar el partido. En cuanto a Pedro Sánchez, sí creo que fue el que se equivocó en el planteamiento que hizo del debate, porque se puso él, que es presidente del gobierno, en posición de líder de la oposición, de manera del todo inentendible. Hizo una auténtica moción de censura a un señor que lo que tiene, con lo que le dio realce y demostró lo nervioso que está con las encuestas. Todo lo que ha hecho Pedro Sánchez desde la última semana de agosto ha sido reaccionar al clima de opinión que hay. El acto que tuvo aquí en Sevilla con supuestos vecinos, y digo supuestos porque fue un acto organizado por el... Estuviste en el acto, lógicamente, ¿no? Claro, es un acto en Pinomontano, o sea, en un barrio en el que el presidente de la comunidad de vecinos donde se organizó es socialista, y todos los que estuvieron alrededor, que eran supuestos ciudadanos, eran socialistas. El acto que hizo en Moncloa, tan, creo que anticuado, es un acto de los años 80, o sea, de una... muy pueril, ¿no? Ese acto con supuestos ciudadanos con los que se hizo ese casting, y el debate en el Senado son medidas que él ha ido tomando pues, para intentar reactivar su imagen. Creo que en ningún caso, con buena fortuna, y en el Senado, si bien es cierto que Feijóo se arriesgó porque estuvo delante a Sánchez durante 1 hora y media percutiendo y criticando, pero ni el Senado ni los
actos callejeros han servido para relanzar la imagen de Sánchez en este inicio de curso. Víctor, buenos días y bienvenido. Como siempre corriendo, pero a ver, ¿qué te pareció ese debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en cuanto a falta de cortesía parlamentaria, pero especialmente también desde el punto de vista de los datos que daba el presidente del gobierno, que algunos de ellos estaban manipulados, y de las respuestas que dio Alberto Núñez Feijóo a ese chaparrón que le cayó en el 80%, no del tema que se trataba, sino de insultos y tal, y su tranquilidad, pero sobre todo en esa falsificación o en esa manipulación de datos que se hizo en la tribuna por parte del presidente del gobierno. Pues bueno, buenos días a todos. Lo primero, y empezando con lo que ha acabado Luis, es que yo creo que Sánchez se equivoca en los análisis desde hace mucho tiempo, y en se equivoca. Yo creo que intenta solucionar desde el punto de vista de la imagen algo que va mucho más allá de la imagen. Su pérdida de credibilidad en este país no es por la imagen, no es porque se reúna. Su pérdida de credibilidad en este país va mucho más allá de eso, va sobre todo ligada a su gestión, a su incapacidad para la gestión y a su gestión nefasta durante estos 4 años en el gobierno de España, y ya puede aparecer junto a Rafa Nadal comiendo, desayunando y cenando. Digo Rafa Nadal porque es la persona, seguramente, creo en las encuestas, que los españoles nos llevaríamos todos a comer. Creo que hace poco leí que era el español preferido por los españoles, y ya se lo puede llevar a la cama si quiere, que no mejora su imagen, porque no es cuestión de imagen, es cuestión de una gestión deficiente. El debate, leí un tuit de nuestro contertulio Miguel Ángel, con el que no puedo estar más de acuerdo sobre los tiempos en los debates. Yo creo que estos debates se nos han quedado en debates de otros siglos, en los que es imposible mantener cualquier tipo de ya no solo de conversación, es que es imposible debatir nada cuando hay este desequilibrio en los tiempos, en el que uno obviamente intenta abusar de ese desequilibrio, obviamente teniendo en cuenta la personalidad del presidente del gobierno que tenemos, y cuando intentas contestarle no das abasto, porque realmente no das abasto. Entrando en el fondo, como me pedías, Eugenio, bueno, yo creo que Sánchez obvió los datos económicos, no entró apenas a datos económicos, y en los que entró obviamente eran descontextualizados y eran trampeando. Él habló, por ejemplo, de los datos de empleo con respecto a los países de la Unión Europea, pero no habló de que somos el país último que va a salir o que va a recuperar los niveles pre-crisis cuando los recuperemos, los niveles que teníamos en marzo de 2020. Eso no lo dijo. Ni dijo, por ejemplo, cuando habló del escenario macro, que la inflación prevista en los presupuestos del 2022 era de 1,5 puntos y estamos en 10,5 puntos prácticamente. En fin, él obvió los datos que no le interesaban, que eran todos. Entonces lo llevó al confrontamiento, a la confrontación personal. Él lo llevó a un insulto. Insulte usted a Alberto Núñez Feijóo, intentando eliminar esa imagen de buen gestor que tiene, cuando ahí le duró 10 segundos a Feijóo. Usted ante un posición del Ayuntamiento. Y para más, Henry, el segundo día, después de ese debate en el Senado, el pasado miércoles resulta que había una comisión de asuntos económicos en la que Miguel Ángel Paniagua creo que estuvo, ¿no? En esa comisión de asuntos económicos que compareció la ministra de Economía y Hacienda, perdón, la vicepresidenta primera del gobierno, resulta que los datos que se daban, especialmente comparativos con lo que ha dado Eurostat y demás, eran absolutamente, no sabemos si ficticios o si la ministra Nadia Calviño vive en otro mundo, ¿no? Miguel Ángel. Sí, bueno, lo más significativo era que las previsiones de crecimiento que han planteado para los nuevos presupuestos ya están totalmente desconectados de la realidad, pero ya seguía diciendo que le parecían adecuados las previsiones que se hicieron en junio pasado, lo cual nosotros nos quedamos todos a cuadros. Bueno, aparte de intentar vender, claro, es que decir que vamos a cerrar con un déficit del 5%, que eso sea una cosa positiva, o que vayamos a cerrar el año en un 116% de deuda sobre el PIB, eso le parece fantástico. O es que es tremendo, es que llegamos a un punto ya en el que las cosas más básicas ya no se tienen en cuenta, ya ni se valoran, ¿no? Pero un dato muy importante que nos planteó, hablando del plan de recuperación, es que este año las inversiones
eran fuentes del Ministerio de Hacienda, en agosto íbamos aproximadamente a la mitad de todo el año pasado. Es decir, este año no vamos a llegar ni siquiera a la ejecución del año anterior, que sabemos fue lamentable. Que no fue nada bueno. O sea que no solo no mejoramos, sino que encima estamos empeorando. Igual que el presidente Sánchez nos habló de las transferencias de fondos, pero no nos dicen nunca a quién ha llegado, qué se ha conseguido, o sea, el fin de los fondos de recuperación. No sabemos nada, seguimos absolutamente desconociéndolos. Y después una cosa muy significativa, porque claro, se le preguntó por el tema del impuesto al sector financiero, bueno, que no es un impuesto, que es un gravamen. Al final la figura que se va a utilizar cuando, y le decíamos todos los grupos de la oposición, que el Banco de España había emitido un informe diciendo que la subida de tipos de interés, los saldos de dudoso cobro que se van a generar por esta situación de crisis y por la inflación y por la subida de tipos de interés, en los costes iban a ser mayores que los beneficios, que los ingresos que iban a tener por la subida de los tipos de interés. Es decir, que la situación de las entidades financieras era peor, cuando la ministra Calviño decía que como iba a ser mejor, en eso basaba la razón para imponer este gravamen a las entidades financieras. Todo un absoluto despropósito. Bueno, el gobierno... José Vicente, y nos hemos encontrado el pasado jueves con una subida de tipos de interés, quizás una de las más fuertes de los últimos tiempos, del 0,75. Esto agrava más la situación de la economía española, especialmente para la gente que tenga préstamos hipotecarios y demás. ¿Se logrará esa famosa cantinela de reducir la inflación? ¿O como se apunta por organismos de la Unión Europea, el año 2023 puede ser el año de la recesión para España? Nos va a costar. Aquí hay que decir las cosas con honestidad, que es la que no practica el gobierno. Nos va a costar. Una inflación descontrolada de 2 dígitos nos va a costar reconducirla y hay que hacer política monetaria, evidentemente. Hay que restringir liquidez en el mercado porque es la única manera de bajar la inflación, ¿no? Hay que hacer el pacto de rentas. Si lo consiguen, me parece complicado. No veo un clima para pacto de rentas, pero habría que hacer pacto de rentas, como está pidiendo también el presidente Feijóo. Pero el principal obstáculo en esta situación de nuestro país, lo ha dicho Víctor, es que el gobierno no es creíble. No es creíble. Y si no es creíble, pues por eso el consumo desmayado, por eso un crecimiento muy lánguido, muy tenue, ¿no? Porque el gobierno no es creíble. Pero es que el gobierno no es creíble porque nadie se cree que, por ejemplo, se nos diga que nos va a afectar poco la crisis energética porque dependemos poco de Putin, cuando la gente está viendo que el impacto en precios energéticos es morrocotudo y que el impacto en inflación es morrocotudo. Y el gobierno no es creíble porque nadie se cree que la inflación fuera a ser transitoria. Llevamos 3 meses con inflación de 2 dígitos. El gobierno no es creíble porque ha fallado todas las previsiones económicas desde hace 4 años, pero todas. Y yo creo que no las ha fallado. El otro día decía insolvencia o mala fe. Yo es que creo que las ha disfrazado y las ha seguido disfrazando durante este tiempo. Este es el principal problema. El gobierno no es creíble. Ni es creíble siquiera cuando dice que este es el gobierno de la gente, porque impone medidas de ahorro lineales. Es decir, le dice a la misma gran superficie que está en Gran Vía respecto del aire acondicionado o respecto a los escaparates, le dice lo mismo que al tendero de una pequeña ciudad de España, de cualquier pequeña ciudad de España, o que al hostelero de cualquier pequeña ciudad de España, que sabe que si en su restaurante hace calor, pues en vez de 5 clientes a cenar va a tener 2, y eso tiene impacto en cuentas. No es creíble porque nadie se cree que seamos los mejores del mundo mundial, como pregona Sánchez, y sin embargo, los que metemos las medidas de ahorro energético más draconianas de toda la Unión Europea. Y el argumento es que metemos estas medidas de ahorro energético porque hemos de ser solidarios con Europa. ¿Pero eso quién se lo cree? O sea, los peores de Europa hemos de ser solidarios con... ¿Pero eso quién se lo cree? Por eso Sánchez se empeña en mentir, y ya
yo creo que los españoles ya le han pillado la matrícula. Por eso el resultado del debate fue que Feijóo fue mucho más creíble que las 2 horas o 3 horas de homilía de Pedro Sánchez. Luis, salvo que quieras hacer alguna pregunta, yo te plantearía lo siguiente. Uno de los buenos objetivos que había dado lugar las elecciones del pasado 19 de junio es que Andalucía iba a ser capítulo de atención por parte de los inversores, muy especialmente dentro del sector inmobiliario, y se esperaba una gran profusión de inversores en los próximos tiempos en Andalucía. Toda esta situación, la subida de tipos de interés, la falta de seguridad jurídica del Gobierno de la Nación, ¿hasta qué punto pueden frenar esas actuaciones que quiera llevar a cabo Juanma Moreno? Y por otra parte, ¿qué te parece el hecho de que el líder de la oposición en Andalucía haya pedido 895 millones de euros, creo que pide, para paliar los daños de la crisis que está generando el propio Partido Socialista? ¿Eso quiere decir que vamos a tener un otoño caliente y de jaleo en la calle en Andalucía, Luis? Sí, bueno, en cuanto a la capacidad de Andalucía para atraer inversores, ahora mismo entiendo que es un sitio donde hay un gobierno estable, y donde hay un gobierno estable de aquí a 4 años. Es verdad que todos los inversores ven dónde está una región y dónde está un país, ¿no? Pero afortunadamente España, pese a Sánchez, somos un país de la Unión Europea que al final no deja de ofrecer muchas garantías, y en el caso concreto de Andalucía se están dando las medidas necesarias para que los inversores quieran venir. Esas medidas, por supuesto, son sucesiones y donaciones, pero es que también se están rebajando los impuestos para las transmisiones patrimoniales, se están facilitando todo tipo de fiscalidad asociada al crédito y a las hipotecas, con lo cual hay un gran potencial. Andalucía va a ser un sitio que va a recibir mucha inversión extranjera en los próximos 4 años. Y el sector inmobiliario, sin ninguna duda, porque es que tenemos la Costa del Sol, tenemos toda la costa de Cádiz, desde Sotogrande hasta la propia Cádiz. En Cádiz, la de Almería. Aquí el tema, las cosas están empezando a moverse tremendamente en la zona de Almería, ¿no? Y la de Almería. Pero por continuar un poco con lo que fue el debate, Víctor, de alguna manera, a lo largo del debate, de esos escasos 20 minutos, 25 minutos que estuvo Alberto Núñez Feijóo en la tribuna, presentó un documento, me parece que eran de 59 apartados con una serie de propuestas. ¿Qué resumen puedes hacernos de ellas? Bueno, Eugenio, yo creo que los 20 y algo minutos lo habéis enunciado antes y yo antes se me ha pasado a hablar de ello. Yo creo que el papelón que hizo el pasado martes Underhill me parece brutal, increíble. En el Congreso nunca lo he visto igual. Yo veo a Meritxell, que puede ser lo que sea, pero cuando sube Cuca en representación del grupo parlamentario a hablar, nunca la ha cortado. Miguel Ángel, yo creo, no sé si, pero le avisa, y el primer aviso se lo da cuando han pasado 3 minutos, 4. O sea, tiene muchísima mano tendida y tiene mano izquierda para afrontar esto. Yo creo que Underhill, desde que dio el 15,01 en segundos, empezó a llamar la atención. Además lo hacía insolentemente, porque se puede hacer de muchas maneras, lo hacía de forma insolente, y creo que lo que intentó fue dinamitar un poco el final del discurso de Feijóo, que no lo consiguió. Yo creo que fue por delante de Sánchez, es que no hace falta mucho tiempo, lo que hace falta es tener la razón, y yo creo que en este caso Alberto Núñez Feijóo tenía la razón cuando hablaba, y además hablaba con bastante criterio. Bueno, el documento que hemos enviado, que se ha enviado al gobierno, pues bueno, es un documento de medidas que ya nos están copiando, nos han copiado algunas de ellas. Nosotros, bienvenidos al PSOE a sus rectificaciones, y en esas rectificaciones termina acertando. Entiendo que será bueno para nuestro país, como por ejemplo la ampliación de la sección ibérica a la cogeneración, y para intentar salvar... Por favor, a la gente qué es eso de la cogeneración. O sea, son las industrias electrointensivas y demás, pero claro, exactamente son las industrias con un consumo... ¿qué es? Son las industrias con un consumo muy elevado de electricidad, electrointensivas, como las has llamado tú, y que ahora mismo están empezando a parar una tras otra, porque con estos precios se ven absolutamente incapaces de que los escandallos, de que los costes de producción les salgan.
y se da la paradoja de que es más rentable no producir que hacerlo tal cual lo tienen que hacer en estas condiciones. Bueno, no producir supone que paras la economía de un país, supone que ralentizas el PIB, que es lo que estamos viendo, supone que ya vemos que los indicadores adelantados de la IREF nos están dando ya que empezamos a entrar en escenarios negativos, incluso lo hablábamos la semana pasada en recesión, porque serían 2 trimestres consecutivos en crecimiento negativo, y como el gobierno quiere evitar eso, lo que intenta de todas es que esas empresas vuelvan a producir. Se les olvida que han cambiado en todo este tránsito también la legislación laboral, que a este tipo de empresas y a todas le complica mucho también la producción en situaciones de problemas, en situaciones de baja actividad, que se llama económicamente. Bueno, al final es un problema que ellos han generado y que están intentando solucionar en base a mirar las propuestas que hace el PP. ¿Como cuál? Oye, si queremos que la gente consuma menos, no castigue usted a los que consumen más, prime usted a los que consumen menos. Y proponemos entre un 7 y un 40% de descuento en la factura de la luz a aquellos consumidores que sean eficientes en el consumo de la luz. Bueno, pues medidas que al final los ciudadanos vean en su bolsillo y que además haga pedagogía. Es que este gobierno es el gobierno de la imposición. Pedagogía ninguna, imponer a todas horas. Miguel Ángel, tú y yo, que somos prácticamente del norte de España, aparte de las industrias electrointensivas, y por ejemplo en tu provincia está empresas del sector del automóvil que ya tienen dificultades por el problema de China con Shanghái hace un par de meses o 3, cuando el puerto prácticamente estaba colapsado y cerrado y no tienen componentes para trabajar. Ahora se añade el tema de la electricidad. Por otra parte, regiones también como la tuya y la mía, Miguel Ángel, se encuentran con que si el sector ganadero, por ejemplo, ya tenía problemas con el precio de la leche, resulta que ahora les pretenden de alguna forma taponar que las centrales lecheras les puedan dar un precio justo independientemente de la ley de cadena alimentaria, lo cual es absolutamente increíble, porque hasta ahora muchos ganaderos han perdido dinero porque les pagaban a 30 céntimos la leche y resulta que la tiraban por el alcantarillado. Ahora resulta que quieren topar la leche, quieren topar lo que ellos llaman productos básicos. No se dan cuenta que una sociedad que de alguna forma topa los precios de productos básicos puede llegar al desabastecimiento, Miguel Ángel. Sí, es una obviedad y hay casos por el mundo y por la historia que lo confirman, ¿no? Pero el problema principal es que el gobierno, en vez de él intentar resolver los problemas, lo que hace es pasárselo a los sectores. Es decir, ¿por qué no bajas los impuestos de aquellos productos que quieres o eliminas los impuestos o los bajas al IVA súper reducido, por ejemplo, en aquellos productos que consideras que son básicos para los ciudadanos? Ya con eso reduces el precio absolutamente, pero lo que no puedes pretender es que sectores que están muy afectados durante estos años, desde la pandemia de la COVID-19 más ahora con la situación actual energética, les exijas que rebajen sus ingresos, cuando a veces están cerrando ganaderías todos los días. Me parece que eran 3 o 5 ganaderías diarias. ¿Cómo puedes exigir a un sector? En Cantabria, concretamente, de 10.500 ganaderías que había hace, me parece que son 10 años, ahora solamente en toda la región hay 1.500. Y si hay una región, junto con Asturias y demás, y Galicia, que se ha caracterizado por el tema de la leche, siempre ha sido Cantabria, ¿no? Pero es que el problema es que los sectores tienen un límite, es decir, no puedes exigirles continuamente que reduzcan, porque al final algunos no pueden más y tendrán que cerrar, y ya lo están haciendo. Y ese es el problema. Cuando el Estado tiene margen de sobra, porque es que está ingresando cantidades desorbitadas por el concepto de IVA, el concepto de IRPF, y tiene margen de sobra para ayudar en aquellos sectores, en aquellos productos que más necesita la gente más vulnerable sobre todo, y en aquellos sectores que están más castigados. Y es donde no está haciendo absolutamente nada. Pues con Luis, de alguna manera, y siguiendo un poco con este tema de topar los productos de lo que el gobierno llama primera necesidad, una de las cosas que le achaca
la vicepresidenta primera del gobierno es el hecho de que en España la inflación la está generando las importaciones. ¿No te parece un poco exagerado? O sea, un poco exagerado eso. O sea, de acuerdo que algún producto como pueda ser el gas y tal no suba el producto, no suba la inflación. Pero en general eso no tiene sentido, afirmaciones de ese tipo. Y luego, por otro lado, regiones como la andaluza, que tiene la huerta de Europa, que es suministradora de alimentación, con estas medidas que quiere tomar la ministra de Trabajo, de alguna manera no se pueden ver afectadas, porque, a ver, una persona que tiene un invernadero paga la luz, paga el agua, que además es escasa en Andalucía y es muy cara, y luego tiene que exportar, con lo cual, ¿qué tipo de beneficio saca? De alguna manera esto no puede ser destruir una de las fuentes importantes de ingresos que tiene Andalucía en el sector agrícola. La propuesta de topar precios al final obedece a la dinámica del socio del gobierno, ¿no? Que es siempre el martes va el presidente al Senado, pues ellos el miércoles tienen que hacer una propuesta que contraprograme lo que ha dicho Pedro Sánchez para ponerse a ellos en el escaparate. Cada producto agrícola compone su precio de una manera. La ministra citó el caso concreto del aceite de oliva. Pues que en el aceite de oliva depende de la campaña y de la producción de campaña y del aforo y de los excedentes que hay, el precio oscila mucho. Y una parte importante del precio está en el productor. Si se topase el precio del aceite de oliva, al productor le afectaría mucho. Después, decir que la inflación se debe a la energía es, desde luego, decir una verdad solo a medias. En los productos agrícolas la inflación ha tenido mucho que ver el precio de los cereales, donde Ucrania es un gran productor. Entonces, todo lo que depende del cereal, y entre ellos los piensos, ha subido muchísimo de precio. Pero es que ha citado la huerta, es que el aceite tiene un precio que se compone de una manera, los productos hortofrutícolas tienen un precio que se componen de otra manera diferente, los intermediarios de la cadena son distintos. Es una propuesta populista sobre una competencia que no tiene la propia ministra, porque es una competencia que sería del ministro de Agricultura, y que ha creado un debate que no va a llegar a ningún sitio. Pero Luis, hay un tema importante que mucha gente desconoce, que es lo siguiente: cuando vamos a suponer que de un invernadero se va a la producción a la cooperativa, y de esa cooperativa se lleva también a la subasta para que empresas o las grandes cadenas alimentarias puedan comprar productos para suministrarlos a los supermercados, resulta que son las empresas alimentarias las que marcan los precios finales para la cooperativa y para el agricultor, con lo cual la diferencia de precio es tremenda, pero son los que manejan el mercado, no es ni el agricultor ni la cooperativa que produce la que marca el precio. De esta manera, el intentar topar precios, por ejemplo, del pimiento o del aceite de oliva o de lo que sea, no es una locura, teniendo en cuenta el daño que puede hacer a la producción. Sí, perdón. No, adelante, José, perdona. No, es que a mí me parece de aurora boreal que estamos en este debate del control de precios. O sea, hay que preguntarle a los miembros del gobierno, porque son miembros del gobierno, a la vicepresidenta del gobierno, porque es la vicepresidenta del gobierno la que ha planteado la medida, si conoce y sabe que en el 89 cayó el muro. Si ha leído algo de historia económica de la humanidad, si sabe que el control de precios en la antigua Roma, en la Francia revolucionaria, han sido un desastre siempre. Siempre. El resultado ha sido un desastre y el empobrecimiento siempre. No hay estímulo a la producción si tú topas un precio que está por debajo del coste de producción. Es que, y si no está por debajo del coste de producción, pues oiga, deje usted funcionar los márgenes de mercado. Esto ha sido un desastre siempre. Me parece mentira que estemos en debates superados, pero muy, muy superados por la historia. No sé, pues ahora han cambiado, es que en esta última etapa los precios de los productos por hacerlo a la semana.
en esta agonía del gobierno vamos a oír de todo, ¿eh? Es que vamos a oír de todo. Además, en los productos alimenticios, Víctor, que hay que recordar que hay muchísima competencia en el mercado. O sea, o sea, están seguramente lo más ajustados posibles. Es decir, que la gente ya sabe y puede elegir comprar en un sitio o en otro porque hay precios diferentes y se pueden optimizar las compras de todos los productos básicos. Es decir, yo creo que no hay mucho margen ahí. Esta teoría, lo de la leche que decía antes Eugenio se va a multiplicar en 40.000 productos y sectores diferentes. Que habrá gente que no le interese ni siquiera recoger el producto del campo. ¿Para qué te va a interesar? Si llega una ministra comunista y te topa el precio, que el precio no te cubre muchas veces ni el coste, la mayoría de las veces lo dejas en el campo. Es que, en fin, como dice José Vicente, es un poco de historia económica. Tampoco hace falta ser un lince, solo leerte. Si eso en Google buscas y en 20 minutitos la ministra se hace una idea de lo que ha pasado en el mundo cuando se han iniciado o se han intentado. Bueno, tampoco hace falta ni mirar historia antigua, o sea, tienes historia contemporánea. Vete a Venezuela cuando empezaron a ir mal las cosas, o vete a Cuba que sigue haciendo y ves cómo funciona la economía. ¿Por qué hay desabastecimiento? Claro. ¿Por qué vemos desabastecimiento en los países bolivarianos? Porque, así es. Si es que lo próximo va a ser... estos siempre funcionan igual. Mentalmente siempre funciona igual. Oiga, esto no está bien, acabarán prohibiendo la inflación. Prohíbo la inflación. Voy a sacar un Real Decreto Ley de prohibir la inflación. Bueno, pues muy bien, usted la prohibirá, pero es que no funciona así. No funciona así. Que esto viene del miedo. O sea, ellos han visto, como hemos visto todos, cómo la inflación subyacente se ha ido por encima del 6, 6,4, 6,5 a final de agosto. Y estamos hablando de que la subyacente, la culpa de todo lo tenía la energía, el petróleo tal, lo está dejando de tener, digamos, o el gap que había entre la subyacente y la inflación normal se ha acortado tanto que empiezan a tener miedo. Claro, que los productos básicos, el efecto segunda ronda, que Pani, te acordarás que se lo decíamos continuamente en la comisión a la ministra, y que ella lleva 1 año y pico negando que eso fuera a pasar, porque es tan evidente. O sea, otros 20 minutitos de Google, buscas efecto segunda ronda y ves que lo que estaba pasando en esa situación hace 1 año era todos los ingredientes que nos iban a dar con la segunda ronda de inflación. O sea, que es que la subyacente está en el 1,3, sí señora, la inflación está en el 1,3, pero esto va a suponer que las materias primas se van a incrementar los costes, porque el petróleo va a incrementar los costes, esto va a incrementar el precio de venta al final de los productos y se va a incrementar pues, lo que es un efecto segunda ronda. Bueno, pues lo negaban y ya lo tenemos encima. Y ahora que lo tenemos encima es cuando se dan cuenta, y ahora quieren hacerlo pues a lo comunista, a lo bolivariano, topando precios. Oye, que yo, que soy productor de factores y recursos, no pueda vender al precio que yo quiera. Oiga. Luego la gente será libre de comprarme o no comprarme, pero estaría bueno que yo tenga que obligar a un productor o a un vendedor a decir a qué precio vendo el producto. Pero si es que esto solo produce, como dice José Vicente, de desabastecimiento. Si es que tenemos ejemplos por todos lados, en la historia moderna y antigua, vamos. En muchos casos es el precio que se pueda, no el precio que se quiera, que claro. Es lo grave de esta situación. Luis, de alguna manera tú notas ya que en el Partido Popular la mano de Juan Bravo está empezando a sentirse, digo por el modo de explicar las propuestas, y de alguna forma, además de que existan esas propuestas para presentarse a un debate como el que tuvo lugar el pasado martes, aunque no se logró discutir ni medio punto de lo que proponía el Partido Popular. Desde luego, lo que está claro es que desde la llegada de Feijóo ha habido una iniciativa económica muy potente que ha llevado a Pedro Sánchez a ir siempre por detrás. El primer paquete la primera reunión en la que participa Feijóo con Pedro Sánchez fue aquella conferencia de presidentes autonómicos, creo que recordar, en marzo. Ahí ya fue Feijóo con un paquete de medidas cuando el gobierno todavía no había tomado ninguna. Con lo cual, una vez que ya el gobierno hizo unos primeros movimientos, muchas de esas medidas venían incorporadas en lo que había propuesto el Partido Popular. Se ha vuelto a ver ahora con la reducción del IVA al gas, en una medida que había propuesto el Partido Popular. Feijóo ha tenido siempre un paquete de propuestas amplio. Y creo que lo mejor que hizo en el debate del pasado martes es que permanentemente ofreció pactos para adoptar medidas, e incluso en el debate energético, decir, oiga, vamos a llegar a un acuerdo de base porque esto se está negociando en Bruselas y
y lo que se negocie en Bruselas no le va a afectar ni a usted ni a mí, sino a las futuras generaciones, porque estamos hablando de medidas que va a ocurrir como en la crisis del petróleo. Se tomaron medidas que determinaron el sector energético a los 20 años siguientes. Entonces, hizo muy bien Feijóo preparar con un documento de visión del sector energético de aquí a los próximos años para consensuar propuestas e ir juntos o que el gobierno negocie en Bruselas con el respaldo del principal partido ahora mismo de la oposición. Hay que reconocer que ese dinamismo en la presentación de propuestas no existió en la época que precedió a Feijóo, ¿no? Ahora hay un dinamismo mayor, sin ninguna duda. Es que igual somos un poco de una manera que lleva el sector turístico. Ahora el gobierno nos está viendo, ya hemos llegado a un número de visitantes tipo prepandemia, que los hoteles están llenos, y que el turismo pues está fenomenal. De lo que no hablo es de las pérdidas que ha tenido en los 2 últimos años de pandemia, y que lo que se ha producido este verano no es una recuperación, sino quizás llegar a cubrir gastos. ¿Qué se le puede decir al sector turístico de cara a futuro desde el Partido Popular a la hora de intentar ayudarles a que todavía remonte la cabeza? Porque todavía la situación del sector turístico es muy, vamos a decir, muy delicada, y particularmente ahora que viene la temporada de invierno con el incenso todavía se va a ver con dificultades el sector, ¿no? Bueno, es que el sector turístico ha hecho su trabajo, como todos los sectores productivos en nuestro país, y el que no ha hecho su trabajo es el gobierno. El sector turístico hizo su trabajo también durante la pandemia, porque no hay que olvidar que esta crisis ha ido directamente al corazón del sector turístico, porque ha afectado a las relaciones sociales y al ocio, y hemos tenido que encerrar la demanda, nos hemos tenido que encerrar y hemos tenido que cerrar la oferta, sobre todo la turística, ¿no? Y han pasado 2 años muy duros, ¿no? De hecho, el año 2020, de los 150.000 millones de Producto Interior Bruto que perdió nuestro país, 91.000 era sector turístico, ¿no? Y hicieron su trabajo en la pandemia y en la crisis, y ahora han hecho su trabajo en la reapertura, en una temporada que empieza a ser normal. Que es normal en cuanto a ocupación, que es normal, o viene a ser normal en cuanto a gasto turístico, pero que no es ni mucho menos normal en cuanto a rentabilidad, evidentemente, porque los costes se están comiendo las cuentas de resultados, ¿no? Y si se comen las cuentas de resultados, pues no se genera empleo. Y tendremos ese impacto a partir de este invierno. El gobierno no ha hecho lo que tocaba, no hay un proyecto estratégico, un PERTE y fondos europeos para el sector turístico, no hay tampoco una visión clara de lo que es el inserso, al contrario, lo que hay es cargarse un programa social y turístico de éxito. Pues lo que hay es una decisión de cargárselo por parte de Belarra y con la aquiescencia de Maroto, que no pinta nada en el Consejo de Ministros, ¿no? Y este es el problema, básico que tiene el sector turístico. Nuestro sector turístico siempre ha funcionado en nuestro país, siempre desde los años 60, 70, cuando un ministerio franquista, pero con don Manuel, pues puso en marcha toda la apertura turística de nuestro país, ¿no? Y desde entonces el sector turístico siempre ha funcionado y ha ido por delante. No ha podido ir por delante en esta crisis porque la afectó directamente, pero la salida de la crisis va por delante y la está liderando, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante. Y si me permitís muy brevemente, porque quería recoger un poco el hilo de lo que comentabais. Igual yo soy subjetivo, pero creo que Feijóo y el Partido Popular ha ido marcando el debate público desde abril, con la oferta de medidas económicas en abril, con la oferta de una política de defensa exterior respecto a la cumbre de la OTAN, y luego proponiendo el debate y Sánchez no teniendo más remedio que aceptar el debate y proponiendo un documento de medidas energéticas importante en este momento, ¿no? A esto
a este, en mi opinión, liderazgo del debate público por parte del Partido Popular, pues lo único que nos hemos encontrado enfrente es insultos, ¿no? Descalificaciones y los jueces. Eso sí, los jueces. Todo el rato los jueces, y oiga los jueces, y arriba los jueces, y abajo los jueces, ¿no? Pero preocupaciones de los ciudadanos ni una por parte del gobierno. Yo creo que es de destacar eso, ¿no? El liderazgo del debate público que ha mantenido el Partido Popular desde abril, como decía Luis. Más hay un hecho evidente, José Vicente, y es que de alguna manera todas las medidas que el Partido Popular ha venido proponiendo desde el mes de abril, que es la fecha que entró Feijóo, el gobierno las ha ido retomando. Y una de esas medidas que dijo Feijóo, Miguel Ángel, fue el hecho de que se dieran más competencias a la AIREF y de alguna otra forma con expertos sobre temas de energía, que se podría intentar rebajar los costes de cara al consumidor y analizar la futura situación. De alguna manera, esa ampliación de competencias y ese trabajo de los expertos podría llevarlo a cabo un organismo como la AIREF. Bueno, lo puede llevar a cabo porque es un organismo muy profesional, y aunque en este caso hay partes que no son de un poco de la temática en la que normalmente trabaja la AIREF, pero tiene gente muy profesional y son capaces de poner quizás un nuevo equipo en marcha para estudiar cualquier asunto que se les encomiende. De hecho, yo creo que tanto con el Banco de España son las dos instituciones ahora mismo realmente independientes, porque la CNMC no lo es, la CNMV tampoco. Han colocado ahí a todos sus peones el Partido Socialista. Entonces yo creo que o la AIREF o el Banco de España, en este caso yo creo que es más operativa la AIREF, me parece una buena decisión y creo que podrían hacerlo bien. Luis, de alguna manera ahora estamos a punto de empezar a preparar y analizar los presupuestos para 2023. ¿Qué se le podría pedir al gobierno, aparte de no equivocarse, cosa complicada, de cara al 2023, teniendo en cuenta la situación en la que estamos? Quizás bajar impuestos, quizás de alguna forma dejar de criminalizar al empresario. ¿Qué le podíamos pedir para que ese invierno que se ve tan negro, oscuro y tan complicado, y además que también viene esas amenazas de Putin, que ve una Europa helada, pero en el caso de España, además de estar helada, puede estar con los bolsillos vacíos? Pues sí, el presupuesto del año 23 es esencial, porque en el año 23 va a haber elecciones municipales que van a ser el inicio, además, de la larga campaña hacia las siguientes generales, con lo cual el 23 y el 24 no van a ser años fáciles para aprobar un presupuesto. El 23 lo va a ser más, sin ninguna duda, que los próximos años, con lo cual es también un año esencial para para empezar a ejecutar fondos europeos del programa Next Generation, que el plazo de ejecución se agota el próximo año. Es un segundo elemento. Para regiones como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha y Castilla y León, es el año en el que hay que también poner en marcha el nuevo marco de fondos FEDER. Son regiones que reciben muchos fondos FEDER. Todavía no se ha firmado el acuerdo marco con Bruselas, que lleva muchos meses de retraso. Y desde luego, si vemos lo que hacen gobiernos socialistas en otros muchos países, también de hacer una política fiscal adecuada a las circunstancias, a la inflación. Hablamos de topar precios y tal, pero diga, ¿qué hace el gobierno para que el ciudadano tenga el máximo dinero disponible? Y ahí debería existir un consenso mínimo entre los grandes partidos, entre los dos grandes partidos de Partido Popular y PSOE. ¿Esperanza de que haya ese consenso existe? No, porque hasta ahora los presupuestos que se han aprobado en años anteriores pues son un cambalache con nacionalistas catalanes, con nacionalistas vascos, entre los propios socios de gobierno que discuten mucho, en fin, y va a ser muy difícil. Pero desde luego, para España sería esencial tener un buen presupuesto, porque van a ser años complicados
y como cuando Montoro hizo esos últimos presupuestos que duraron varios años, puede que los del año 23 vayan a durar 2 o 3 años, con lo cual tiene que tener unas buenas bases. Víctor, espero y rezo Ángel y José Vicente os pediría brevedad, pero hacerme una conclusión muy rápida de cuál es vuestra opinión sobre el debate de Sánchez-Feijóo. A mí, Eugenio, no. Yo solo quería decirle a Luis que espero y rezo para que no pase lo que estás diciendo. Porque que unos presupuestos de María Jesús Montero, Engaños Montero, dure 3 años en este país, a España no la reconoce dentro de 3 años ni quien la creó. O sea, espero que no salgan estos presupuestos del 23, porque siempre van a ser mejor los del 22, siendo lo malo que son, siempre hemos pensado que podían ir a peor, y es que realmente cada año van a peor. Cada año van a peor. Estos van a ser unos presupuestos lamentables, ya hemos visto el techo de gasto, nos podemos imaginar cualquier cosa. Para ejecución de fondos europeos tienen presupuestos prorrogados que pueden años anteriores que no han ejecutado y que por tanto le van a seguir siendo válidos. O sea que es que no necesitan aprobar presupuestos del 23, y yo ruego que no se aprueben otros presupuestos del 23 porque los del 22 fueron peores que los del 21 y los del 21 peores que los del 20. Yo espero que nos quedemos así. Sí. José Vicente, tú también como portavoz de presupuestos, ¿qué opinas? Pero se van a aprobar, Víctor. Yo creo que se van a aprobar, los presupuestos. Que te vote chapote. Ya hemos visto la negociación en que se está marcando, o sea, lo tenemos claro, pero que... Ahí van a ser unos presupuestos electoralistas, van a ser unos presupuestos que si no hay dinero se pintan, no hay problema, porque Sánchez y sus socios necesitan unos presupuestos electoralistas con los que engañar a la gente, ¿no? La suerte es que los españoles ya no se dejan engañar, ¿no? Y hay una gran mayoría que apuesta por otra cosa, ¿no? Pero me temo que sí. Había una duda, ¿no? ¿Aprobarán presupuestos o no aprobarán presupuestos? Yo creo que sí, aprobarán presupuestos porque están unidos en eso, ¿no? Están unidos no en proponer nada para el país, sino simplemente en que el Partido Popular no gobierne. Miguel Ángel, por hablar de los presupuestos, yo te añadiría otra pregunta. Por ahí se dice que los hombres de negro han llevado los trajes a la tintorería para venirse a pasar una temporada a España. ¿Eso lo veremos o no? Mira, ya os lo dije llevo 2 años o 3 diciéndoos lo mismo. Europa no va a hacer absolutamente nada. Europa hizo mucho en la otra crisis y en esta no va a hacer nada. O sea, la Comisión no tiene ningún interés. ¿Se está equivocando Europa en esta crisis? En controlar absolutamente los países, nos va a dejar manga ancha. Quizá dentro de 3 años o así, si seguimos tan mal algunos países, es posible que pueda. En algún momento vendrá el cierre de grifo, sobre todo para el tema fiscal y para el despilfarro. No a corto plazo, Eugenio, no a corto plazo. No lo creo, yo no lo creo. Yo creo que los hombres de negro están de vacaciones y están disfrutando de las vacaciones. Les gustó Grecia y se quedaron allí. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esperemos que el programa de hoy haya sido un poco más ameno, que no se enfaden porque contamos realidades, pero las cosas son como son. Y ya saben, en Café de Economía, la verdad sobre todo. Gracias por su atención y hasta el domingo de la semana que viene.